Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de Washington. A nombre de él, le quiero dar la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Paula Lugones, la corresponsal del diario Clarín de Argentina. Muy buenos días. Buenos días. Rafael Matus, el corresponsal de La Nación de Argentina también. Buen día. Y Alina Dieste, la corresponsal de la agencia de noticias AFP. Muy buenos días. Gracias. Quiero comenzar con usted, Alina, porque ha vivido en Colombia. Nuestro primer tema tiene que ver precisamente con Colombia y es comentar el discurso que dio el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, que asumió el día de ayer. Un discurso en general de unidad, como lo han retratado todos los medios, la prensa colombiana y también la prensa internacional. El Tiempo titula el día de hoy: Iván Duque propone un gran pacto por el futuro de Colombia. El Espectador dice: lucha anticorrupción, ajustes a la paz y unidad política, claves del primer discurso del presidente Duque. Y la revista Semana dice: el pacto que pidió Duque y que Macías saboteó, y se refiere precisamente a las contradicciones que hay entre el discurso que dio el presidente Iván Duque, al que nos vamos a referir en unos instantes, y el que pronunció el presidente del Congreso, Ernesto Macías, del partido del Centro Democrático, que es el que ha llevado al poder a Iván Duque, que fue más bien un discurso que recriminó muchas cosas y achacó y criticó al saliente presidente Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos desde el 2010 abandonó la política de seguridad democrática y hoy entrega al país inmerso en una nueva guerra. Más de 300 dirigentes cívicos y comunitarios han sido asesinados, dijo el nuevo presidente del Congreso de Colombia. Primero hablemos del discurso de Iván Duque, que fue después de este discurso bastante controversial. Como dijimos antes, un discurso de unidad. Él propone que hayan menos divisiones, propone que los colombianos tengan un paso hacia adelante y puedan olvidarse de la polarización que quedó Colombia después de las elecciones presidenciales. ¿Qué destaca usted de este discurso con un llamado de unidad? Yo creo que, bueno, el discurso de Duque empezó diciendo, bueno, tiene un mensaje muy fuerte de que no va a tener enemigos, de que no cree en la revancha. Esto en relación a la anterior administración del presidente Juan Manuel Santos. Y sin embargo, minutos antes habíamos escuchado un discurso de Macías, del presidente del Congreso, absolutamente en el otro sentido, diciendo que el país estaba en un socavón y mostrando todas las críticas, todas las duras críticas hacia la administración anterior. Entonces creo que lo que se desprende de todo esto es las dificultades que va a tener Duque para gobernar, sabiendo que llegó al poder siendo un delfín del expresidente Álvaro Uribe, que sigue generando mucha resistencia en términos, que sigue teniendo mucho apoyo, pero genera mucha resistencia entre los que siguieron a Santos, que se va con muy baja popularidad y después de haber firmado un muy cuestionado acuerdo de paz con la principal guerrilla, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las ex-FARC, como guerrilla ahora son un partido político. Y bueno, Duque quiere tener un tono conciliatorio, no es la primera vez que le escuchamos todos estos mensajes. Sin embargo, en el discurso incluyó elementos que tienen que ver con los puntos que él desea cambiar. Él dice que hay que mejorar ese acuerdo de paz, que hay que luchar contra lo que él considera que es generar impunidad para los que cometieron abusos durante este conflicto, pero teniendo en cuenta lo que se escuchó de quienes dominan el Congreso, ¿no? Que son los seguidores de Álvaro Uribe, que también es senador, se avecinan tiempos difíciles para llevar a cabo ese discurso conciliatorio. Además, hay que tener en cuenta que Gustavo Petro, quien perdió la elección con Duque, es el líder de izquierda que quedó como posicionado como el jefe de la mayoría opositora, y 8 millones de votos, ha dicho que está dispuesto a tener un gobierno paralelo, incluso un gabinete capaz de cuestionar una a una las políticas que vaya a llevar adelante Duque. O sea que Duque no solamente tiene el gran desafío de ver cómo articula dentro de su propio partido una posición muy firme a el gobierno anterior y lo que se consideran no logros, sino fracasos y problemas legados al nuevo presidente, sino además lidiar con una oposición que va a estar mirando al detalle cada una de las cosas que haga. O sea que tiempos complejos, y creo que fue un discurso de una hora, un discurso largo, un discurso además pronunciado en medio de un casi temporal. Sí. Entonces, en Colombia hubo ayer un temblor de tierra muy fuerte, en Bogotá se sintió. Yo no sé si la naturaleza nos está diciendo que para Colombia va a haber un sacudón fuerte. Es verdad que muchas de las cosas que generó el proceso de paz le valió a Juan Manuel Santos un premio Nobel, el Premio Nobel de la Paz. Es aplaudido por la comunidad internacional fuertemente, y para muchos que observamos Colombia a lo lejos, a pesar de haber estado ahí antes, ¿no? Y uno sale y se da cuenta de esa capacidad de resiliencia que mencionó tantas veces Duque, ¿no? Es decir, de que Colombia es muy valiente, que tiene por delante, siempre esa capacidad de levantarse y seguir
que se vio plasmada en este proceso, porque el proceso obviamente hubo muchos sapos que tragarse, son los sapos que no están dispuestos a aceptar, los seguidores de Uribe, y que Duque se comprometió a tratar de cambiar, ¿no? En lo que tiene que ver con bueno, la justicia transicional, que siempre implica conceder cosas a los exguerrilleros. Eso no deja contento a los opositores de la paz, entre comillas, aunque Duque sigue diciendo que él cree en la paz y que lo que quiere es mejorarla. Entonces, me parece que visto desde afuera por parte de la comunidad internacional, sin el papel que va a tener que jugar Duque es muy interesante en términos de esa conciliación de intereses tan encontrados. Muchos se preguntan, Rafa, ¿cómo va a construir el presidente Duque ese consenso, esa unidad a la que él está invocando, teniendo en cuenta que tiene un partido que lo ha llevado al poder, que tiene una posición no necesariamente unánime en torno a esa toma de unidad, ese llamado de consenso? Él dijo lo siguiente en su discurso, dijo: los invito a que todos construyamos un gran pacto por Colombia, que construyamos país, que construyamos futuro por encima de las diferencias entre las cosas que nos separan, busquemos las cosas que nos unen. Se deben acabar las divisiones falseadas entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos. Otra vez haciendo la alusión a la paz. Dijo que hay que revisar el proceso de paz con el ELN, que hay que impulsar la reactivación económica. Colombia viene de un crecimiento muy bueno, pero luego en los últimos años cayó. El crecimiento económico al 2%, un poquito menos del 2%. Dijo que también quiere hacer una reforma de la justicia y, aunque no se refirió a Venezuela con nombre propio, sí dijo en un momento que va a respetar la Carta Democrática Interamericana. Y por supuesto Venezuela es en política exterior probablemente uno de los escollos más complejos que tiene el presidente Iván Duque. ¿Cómo cree que va a ser la presidencia de Iván Duque de cara a lo que comienza ahora? Bueno, ayer cuando hablábamos sobre la asunción de Duque, te decía que creía que uno de los principales desafíos que iba a tener que enfrentar el nuevo presidente era la polarización que dejó la última elección presidencial en Colombia. Ahora escuchaba esto que decía Alina, que describía también el escenario político. Duque parece enfrentarse a una doble grieta, ¿no? No solamente la que separa a izquierda, derecha, sino también una grieta dentro de su propio frente entre factores más tirados hacia la derecha, más vinculados al uribismo, y una facción un poco más moderada que, por el gran llamado a la unidad, esta convocatoria que hizo hacer un gran pacto por Colombia. A mí me llamó mucho la atención una frase que dijo: no más divisiones de izquierda a derecha, somos Colombia, ¿no? Él utilizó varias veces esa referencia para tratar de cerrar esa grieta que ha estado presente en otros procesos democráticos en otros países del mundo. Creo que va a tener que hacer un equilibrio muy complejo, no solamente para mantener a su coalición unida, sino también para tratar de cerrar estos espacios de disenso que existen en la sociedad colombiana. Ha designado el primer gabinete paritario de América Latina, creo que ha sido una buena señal. Hay un perfil muy tecnócrata, ¿no?, dentro de ese mismo gabinete, con lo cual espero un gobierno bastante técnico, ¿no? Un gobierno que ponga mucho énfasis en los detalles de las políticas públicas, pero definitivamente va a tener que tratar de marcar este equilibrio que tanto le costó marcar a Juan Manuel Santos, llevando adelante un proceso de paz revolucionario, no solamente para Colombia, sino también para América Latina, que generó realmente muchísimas críticas dentro de Colombia. Respecto a lo que vos mencionabas de la política exterior, habrá que ver también cómo termina por diseñar el vínculo con Washington. Washington creo que ve en Iván Duque la posibilidad de tener una relación un poco más estrecha que la que tenía con Juan Manuel Santos. Definitivamente en temas de lucha contra el narcotráfico y política de drogas me parece que hay una alineación mayor entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Iván Duque que con el gobierno de Juan Manuel Santos. Yo reitero un poco lo que te decía ayer. Colombia tiene un problema muy serio con el aumento en las áreas de cultivo de cocaína. Todo indica que la reacción que va a tener, o por lo menos la política de desplegar Duque, amparada por Washington, va a ser de tratar de erradicar. Yo igual insisto en algo que te dije ayer, que creo que realmente para terminar de solucionar este flagelo en América Latina tendría que haber una política consensual en la región que avanzara o que por lo menos diera pasos hacia la legalización de las drogas. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos al programa.
¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa porque quiero preguntarle a Lina un tema que quedó pendiente, y es que el Washington Post, Lina, señala que en la región el gran aliado de los Estados Unidos va a ser Iván Duque, ahora que es el nuevo presidente de Colombia. El antiguo presidente, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, ha sido también un gran aliado. Tradicionalmente Estados Unidos y Colombia tienen una relación muy estrecha. Pero hay una preocupación a la que apunta el Washington Post, y es que ha crecido el número de hectáreas cultivadas de coca, como lo mencionaba anteriormente Rafa, y que no se ha designado a la persona que tiene que supervisar el dinero que Estados Unidos ha adjudicado para apoyar la etapa del posconflicto. Había una persona designada, ese cargo ha quedado sin un nombramiento, y por supuesto tampoco hay garantía de si ese seguimiento se va a hacer con la actual administración de Trump, que dice que apoya el proceso de paz de Colombia. Habían algunas idas y vueltas, primero que no estaban muy seguros, no habían dado una respuesta final. Finalmente se sabe que sí apoyan el proceso de paz. ¿Qué cree usted que va a pasar con la relación Estados Unidos-Colombia? Bueno, como bien dijo usted, la relación entre Estados Unidos y Colombia ha sido tradicionalmente muy buena. No tiene que ver con quién sea presidente, parecería trascender quién esté en el poder. La relación con Juan Manuel Santos fue buena, pero fue con el gobierno de Obama. Obviamente el gobierno de Obama es diferente al gobierno de Trump. Yo creo que es cierto, sí, que Iván Duque va a ser el principal aliado que puede tener Estados Unidos en la región, no solamente por ese vínculo tan estrecho que ha tenido Colombia con Estados Unidos tradicionalmente, sino por cómo es Duque y todo lo que representa Duque en relación a la política interna de Colombia. Otra cosa hubiera sido con Petro en el poder. Pero hay un tema detrás de esto, subyace todo lo que se tiene en cuenta con relación a las drogas y con relación a si se debe o no legalizar el narcotráfico, por ejemplo. Santos ha dicho, el presidente saliente, él defiende la posición de tratar el tema de las drogas como un tema de salud pública y no un tema de guerra que hay que combatir abiertamente. Esta postura de alguna forma también es defendida por el nuevo presidente de México, que sabe que tiene ese problema, ¿no? El presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador, que sabe que tiene un enorme problema con el tema del narcotráfico. Entonces, habrá que ver que yo no creo que Duque esté muy afín a esa idea, por más que pueda entenderla, sobre todo porque tiene la presión enorme de limitar el cultivo, las hectáreas cultivadas que han crecido, y han crecido seguramente a consecuencia del fin del proceso de paz y de todo lo que eso conllevó, porque se negoció el punto que tiene que ver con las drogas, fue uno de los primeros que se acordaron y quedó establecido así, y ya se sabía que podían buscar algunos cultivadores prebendas o beneficios que estaban establecidos empezando a cultivar. El proceso tiene previsto una cantidad de cosas, el acuerdo de paz tiene previsto una cantidad de cosas que tienen que ver con la sustitución de cultivos y la erradicación voluntaria, algo que Duque critica y quiere que sea obligatoria y demás. Pero el meollo de la cosa es qué va a pasar con el tema de las drogas. Y yo creo que eso, desde el punto de vista de Estados Unidos, con la administración Trump, es combatirlas y una guerra total. No está mirando más que eso, o por lo menos es eso lo que se quieren concentrar. Nikki Haley, que fue la enviada especial de Estados Unidos a Colombia para la asunción de Duque, ha dicho que el proceso de paz tiene que corregirse, que hay cosas para mejorar, o sea que está en la misma línea del partido del expresidente Uribe y que representa a Duque. Creo que ese enviado que falta nombrar seguramente sea puesto, porque hay una cantidad de dinero prevista en el marco del Plan Colombia que sustituye a ese plan que durante tanto tiempo apoyó la guerra contra las drogas y también la guerra contra la guerrilla, porque el gobierno, todo ese dinero que entraba para combatir las drogas estaba también vinculado a la lucha contra la insurgencia. La insurgencia estaba muy vinculada al tráfico de drogas. Entonces, el tema es muy complejo y yo estimo que este gobierno va a seguir en esa política, ¿no?, de volver a la erradicación quizás por fumigación. Ya Santos empezó con drones, ¿no?, algo que se había terminado. Tenemos por delante el crecimiento exponencial de los cultivos, preocupa obviamente muchísimo a Washington y Colombia sabe que tiene que combatirlo, ¿no?, porque además también le genera muchos problemas internos. Se sabe que mucha de la producción queda dentro de Colombia, no es solamente para exportar, no es solamente el tema para Colombia de que se vaya a Estados Unidos y eso le complica la relación con Estados Unidos, sino que mucha de esa droga se termina vendiendo en el microtráfico en Colombia y también en otros países y genera problemas de seguridad pública y de todo tipo, mucho más graves incluso que un posible altercado con un país como Estados Unidos. Entonces, es interés de todos, ¿no? Cambio de tema, Paula, para hablar de su país. Tenemos dos corresponsales argentinos, también le vamos a preguntar a Lina sobre este tema. Hoy hay una decisión muy importante en el Congreso de su país. El Senado tiene que decidir si se legaliza o no el aborto. Ese proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó en junio pasado
y ahora la votación aparentemente se inclinaría por el no de los 72 senadores. Estaba revisando hoy en su diario El Clarín, que tenía una infografía. 31 se estarían inclinando a favor del aborto y los otros, solamente 31 estarían a favor y los otros están en contra, 37 aparentemente en contra. Habría algunas abstenciones y también algunos votos que no están decididos. El proyecto a favor del aborto permitiría la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Pasado ese periodo solamente se permitiría en casos de que esté en riesgo la vida de la madre o en caso de inviabilidad del feto, es decir, que haya una malformación o en el caso de una violación. El Código Penal argentino establece actualmente que hay más o menos entre 1 y 4 años de cárcel para mujeres que interrumpen su embarazo. El presidente Mauricio Macri decidió abrir el debate del aborto, lo permitió, cosa que su antecesora Cristina Fernández de Kirchner no quiso hacer, aunque aparentemente entiendo que ahora estaría dispuesta a votar a favor del aborto. La Conferencia Episcopal Argentina es una de las grandes opositoras del aborto. Y la pregunta es por qué hay todavía tanta reticencia, tanto en el Congreso como en las calles argentinas, para legalizar el aborto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio de parejas del mismo sexo en 2010 y en tener una ley de identidad de género en el 2012. O sea, en algunos aspectos sociales Argentina se ha mostrado mucho más abierta. En este caso del aborto no parece ser así. Mira, hoy es un día histórico para la Argentina, porque más allá de que los números que vos estás contando, que en estos últimos minutos se ha convertido en 38 a 31, a 30, porque ha habido un senador que se abstenía, sí, y ahora va a votar en contra. Más allá de eso, de que probablemente esta ley no salga, hay un camino que ha comenzado hace muy pocos meses y creo que es irrefrenable. Tarde o temprano esta ley va a salir. Esto es algo inédito, un cambio tan grande en la sociedad de un debate que había permanecido callado, oculto, enterrado por siglos en nuestro país, pese a que había habido, como vos bien decías, un gobierno supuestamente progresista en lo social, que había aprobado el matrimonio igualitario, pero Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de ser mujer y supuestamente progresista en términos sociales, jamás había permitido que se abriera este debate. Mauricio Macri, supuestamente que es un hombre más de derecha, más vinculado a la Iglesia, permitió este debate, y lo que es interesante también es que dio una libertad a todos sus senadores, a todos los miembros de su partido, para que votaran lo que ellos quisieran a libre conciencia. No bajó una línea política sobre lo que hay que hacer. Él está personalmente en contra, pero dijo que si la ley salía no la iba a vetar. Este es un debate que está atravesando toda la sociedad, más allá de los partidos políticos, porque hay el kirchnerismo, muchos kirchneristas que están a favor, muchos católicos que están a favor, la gente joven, ha cambiado, mucha gente grande ha cambiado el pensamiento. Eso es lo rico de lo que está pasando en este momento, en muy poquitos meses. La gente se está movilizando, el símbolo del pañuelo verde, que es el símbolo de esta ley, de estar a favor del aborto libre, seguro y gratuito, se ha convertido en un símbolo casi universal. Lo vimos en la contratapa del diario del New York Times también, ayer mismo. Las mujeres están comenzando a contar sus historias de abortos, las mamás, las abuelas. El debate está en la mesa de todos los días, está en la televisión, está en las escuelas, está en las redacciones. Es algo inédito y que ha sucedido en tan poco tiempo, que más allá de lo que pase hoy, que probablemente no se apruebe esta ley, dado las características a lo mejor de los senadores. Hay muchos que son representantes de las provincias del norte de la Argentina, donde la Iglesia aún tiene una preponderancia muy fuerte, un peso muy fuerte. Más allá de lo que hagan algunos de estos senadores, creo que tarde o temprano esta ley va a salir. Y lo que es interesante es no solo
por la Argentina. Esto ha tenido un impacto enorme en toda la región y creo que es un debate saludable que se está extendiendo a toda América Latina, no solo en Chile. América Latina es la región del mundo donde el aborto está prácticamente vedado. Salvo países como Uruguay, Cuba o Nicaragua, está prohibido en casi todos los países bajo todas circunstancias. Y ha comenzado a debatirse. Este es un debate que comenzó a abrirse y eso es lo más saludable en una región donde se practican millones de abortos por año, ¿no? Y es un drama realmente tremendo, ¿no? Pese a tener las leyes más restrictivas en la zona del mundo donde más se practican abortos. El debate acá no es aborto sí o aborto no. El debate es, si uno no quiere abortar, no va a abortar. Si uno está en contra por razones morales, religiosas o lo que sea, no va a abortar. Acá, si la ley no sale, los abortos van a seguir sucediendo. Lo que se está debatiendo acá es que las mujeres que deciden abortar por determinadas circunstancias puedan hacerlo en un lugar seguro, porque hay muchísimas muertes por abortos clandestinos. Así que lo importante es que ahora el debate se corrió donde tiene que ser, que no es aborto sí o aborto no, sino aborto libre, seguro y gratuito. Justamente estaba mirando las estadísticas. La BBC tenía unas estadísticas el día de hoy en relación a lo que decía Paula. 40 mujeres mueren cada año en Argentina por causas de abortos clandestinos. 66.000 hospitalizaciones de mujeres se producen cada año en Argentina por abortos mal hechos en lugares que no son seguros. Las estadísticas aparentemente hablan por sí solas. ¿Qué opina usted, Rafael? Bueno, creo que Paula lo explicó muy bien. La incógnita no es si el aborto va a ser legal o no en la Argentina, sino cuándo va a ser legal. Todo indica que hoy en la votación histórica que se va a dar en el Senado no va a ocurrir. Lamentablemente creo que se va a perder una oportunidad histórica para mover al país hacia adelante y también para, como decía Paula, enviar de alguna manera una señal a la región y al mundo de que América Latina está realmente muy rezagada en relación con otros países de Occidente, se corra en este sentido, un poco siguiendo la línea que ya marcó Uruguay. Voy un poco hacia atrás, ¿no? Esto es una consecuencia directa de un movimiento que también despertó en Argentina contra la violencia de género, el movimiento Ni Una Menos en 2015, que también se terminó por derramar a otros países de la región. Creo que el hecho de que el aborto ya esté instalado en la Argentina como un tema, el hecho de que se haya abierto el debate político, de que ahora sepamos qué legisladores están a favor, qué legisladores están en contra, es consecuencia de un notable activismo que han liderado las mujeres en la Argentina. Algunos legisladores decidieron acompañarlo, otros no. Ha habido un debate muy intenso que ha tenido de todo. Ha sido un debate, por momentos ha sido un debate interesante en términos de científicos, en términos de derechos humanos. Por momentos ha sido realmente un debate lamentable, tanto de las personas que estaban a favor identificadas con los pañuelos verdes y las personas que estaban en contra del aborto identificadas con el pañuelo celeste. A diferencia de lo que ocurrió antes con la votación en la Cámara de Diputados, desde que el proyecto salió en la Cámara Baja y pasó a la Cámara Alta, la Iglesia empezó a jugar muy fuerte, ¿no? Y el hecho de que el Papa Francisco sea argentino creo que también influyó en que hubiera una ofensiva muchísimo más fuerte en contra de la legalización del aborto que, insisto, solo ha demorado, me parece, esta reforma que en algún momento va a llegar en la Argentina. Creo también que el mundo mira a la Argentina, ¿no? Esto es algo que se instaló también ayer, reflejando un poco cómo el aborto es un tema global, no es solamente un tema del argentino, no es solamente un tema de América Latina, sino también es una de las grandes luchas sociales que aún queda pendiente mientras el mundo avanza irremediablemente hacia la igualdad de género, ¿no? Por último, mencionar esto que decía Paula, ¿no? En los últimos días el coraje de miles de mujeres que fueron a Twitter, a las redes sociales con la etiqueta Yo Aborté, contando historias realmente algunas desgarradoras, otras menos desgarradoras, pero todas reflejando que el aborto es una realidad, existe,
según estimaciones oficiales, se realizan 350.000 abortos por año en la Argentina, y lo que hoy decide el Senado no es si legaliza el aborto o no, sino si persiste o si permite que continúe el aborto clandestino o no, ¿no? Es una realidad, y la penalización, la criminalización del aborto no va a eliminar el aborto. Esto es un tema de salud pública que debe sí o sí tratarse como tal, y que la única forma de solucionarlo es avanzar hacia la legalización. Alina, en los últimos minutos que nos quedan en este segmento, ¿cuál es el impacto que tiene este tema en América Latina desde su punto de vista? Bueno, yo creo que, no creo que salga hoy, pero creo que irremediablemente va a salir en algún momento. Espero que pronto, porque en realidad esto es un tema de derechos humanos y es un tema básicamente de igualdad y de sacar la hipocresía. Cualquier cosa prohibida siempre genera que se tiene que hacer, se va a seguir haciendo igual y va a ser a costo de los más pobres, de los que tienen menos recursos, de los que son más desvalidos, que son precisamente los que la sociedad debería proteger más. Además, abre la posibilidad de que Argentina, el país del Papa, ¿no? El país donde la Iglesia Católica ha tenido tanto peso, no es lo mismo en Uruguay, donde ya se legalizó, pero Uruguay es un país mucho más secular y además en términos proporcionales de cantidad de población es mucho más fácil avanzar en estas cosas cuando la Iglesia no tiene el mismo peso y además hay muchísima menos gente. Sin embargo, yo creo que esto aparte no es un tema de izquierda y derecha. Me parece que muchas veces cuando se ve así es realmente muy tonto evaluar el debate como el presidente de derecha, la expresidente de izquierda. No, no es eso. Es un tema, como digo, de derechos humanos, es un tema de proteger al más débil y es un tema además que como bien decía Paula, no es abortar está bien o está mal. Eso es algo que depende de cada uno y una decisión que va a tomar cada uno, y precisamente legalizarlo y regularizar de esa práctica que va a seguir ocurriendo, sea permitido o no, va a abrir la puerta a la educación, que es tan importante, porque eso en el fondo eso es lo que hay que hacer, ¿no? Prevenir sobre todo muertes y educar para la vida, pero educar para la vida también es permitir el aborto. Hacemos una pausa y ya regresamos después de estos comerciales. ¿Qué tal? Volvemos otra vez a Club de Prensa para seguir hablando de Argentina a propósito de otra decisión. Esta es una decisión de la justicia argentina que tiene que ver con la condena de 5 años y 10 meses al ex vicepresidente de Argentina y ex ministro de Economía, Amado Bodú. Durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ocupó esos cargos. Es la primera vez que un ex vicepresidente argentino es condenado y va a la cárcel por cargos de corrupción. Amado Bodú fue investigado por el caso Chicone, que data de 2012 y tiene que ver con el rescate de una empresa que era una imprenta, Chicone Calcográfica, que estaba en quiebra, pero que fue rescatada con la intervención del entonces ministro de Economía, Amado Bodú. Esta empresa recibió beneficios, pero además contratos con el gobierno para imprimir billetes de 100 pesos. Llama mucho la atención porque era una empresa privada que se dedicaba a la emisión de moneda nacional, bastante controversial. Amado Bodú es el funcionario de mayor rango del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en ir a la cárcel y ha sido condenado por delitos de negociación incompatible con función pública y cohecho. No se le va a permitir que pueda ejercer cargos públicos una vez que salga de la cárcel y tiene que pagar 90.000 pesos de multa. ¿Cómo afecta esta decisión de la justicia argentina a la política de su país, Paula? Bueno, estamos hablando de días históricos. Ha sido una semana histórica para la Argentina porque, como bien decías, es el más alto funcionario que está preso por corrupción en la historia de nuestro país, y eso es un proceso saludable, ¿no? De decantación de una serie de procesos judiciales que afectan no solo al ex vicepresidente, sino a muchísimos altos funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Realmente se está avanzando con todo, la justicia está avanzando en muchos aspectos para desentrañar esta trama de recaudación para la obra pública, por un lado, que esto es otro tema que ya se viene dando en nuestro país en estos últimos días, sino también ha avanzado a fondo con esta causa que ya viene desde hace varios años contra el expresidente, que había tenido el sueño de tener la máquina de hacer dinero. ¿Quién no quiere eso alguna vez, ¿no? El sueño de todo corrupto es tener la máquina de hacer dinero. Lo había logrado muy tranquilamente, primero
con el aval de Néstor Kirchner, al principio cuando él estaba en la ANSES y luego como ministro de Economía, después del fallecimiento del expresidente, que era el que aparentemente manejaba todos los negocios de la corrupción, anotando en cuadernitos, a ver, esto lo maneja tal, esto lo maneja el otro. Bueno, aparentemente a Vudú le tocaba ese negocio, que era rescatar de la quiebra a esa empresa privada para, a través de otra empresa de Vudú con un testaferro, tener el control total y agarrar todos los contratos del Estado. Negocio millonario, como de tantos que ha habido en la Argentina y quizás todavía haya algunos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, esto es una señal de decir, bueno, ahora esto no va más, ¿no? Para el peronismo, vos me preguntabas para adelante, ¿no? Esto es una señal que decir, bueno, basta, esto no escondemos más las cosas bajo la mesa, y qué es lo que puede pasar ahora. Hay elecciones el año que viene, en octubre del año que viene, presidenciales. ¿Esto cómo puede afectar? En un país normal, uno diría, no solo por el tema Vudú, sino por todos los escándalos que están habiendo, que cuentan cómo era la trama de corrupción en general del kirchnerismo. En un país normal, esto diría, el kirchnerismo está enterrado, el peronismo está enterrado, no vuelve nunca más al poder, etcétera. Pero la Argentina políticamente no es un país muy normal y todo puede suceder. En principio, los militantes más duros del núcleo kirchnerista siguen diciendo que, bueno, es toda una conspiración de los jueces, una conspiración de los medios, que son perseguidos políticos porque ellos querían poner un modelo nacional y popular, y entonces la derecha, bueno, este tipo de discurso que ya muchos no se lo creen, pero sí el núcleo duro del kirchnerismo, que puede ser entre un 20 y un 30% de los votos. No te olvides que la Argentina ahora está inmersa en un proceso de ajuste económico, de alta inflación. Mauricio Macri está teniendo serios problemas de popularidad, ya no es el Golden Boy de antaño, ha caído mucho su imagen, y entonces el que parecería que puede llegar a ganar de todo esto es el peronismo tradicional, el peronismo clásico, que no se ha despegado de alguna manera del kirchnerismo e intenta capitalizar los duros momentos económicos que vive en este momento la Argentina. Lo que pasa es que el peronismo clásico todavía no tiene líder, no encuentra un líder potable para llevarlo al triunfo. Pero bueno, ¿sabes qué? Falta muchísimo para octubre del año que viene y todo puede pasar en la Argentina. Rafa, le quiero preguntar precisamente por el caso que hacía alusión Paula, es el caso de los famosos cuadernos de la corrupción que precisamente destapó un colega suyo del diario La Nación, y tiene que ver con el hombre de confianza del ministro Julio De Vido, el ministro de Planificación de la Argentina durante el gobierno kirchnerista, y era el encargado de las obras públicas. Roberto Barata es su nombre, y este hombre confeccionó a lápiz y a papel en unos cuadernos a quién entregaba coimas, de quién recibía las coimas, cómo se distribuía, un tramado de coimas que simplemente hace un poco recordar lo que fue Lavallato en Brasil, si es que queremos hacer una analogía. ¿Cómo ocurre esta trama? Si usted nos puede contar brevemente y qué repercusiones está teniendo en la Argentina, teniendo en cuenta que acaba de darse este fallo de la justicia argentina condenando al primer vicepresidente que va a la cárcel. Bueno, en la Argentina lo están viendo como la trama de corrupción más grande en la historia del país, o que puede ser al menos la trama de corrupción más grande en la historia del país. El kirchnerismo gobernó durante 12 años. La obra pública fue una de las banderas políticas del kirchnerismo, que tuvo muchísimos recursos porque gobernó durante una época de muchísima bonanza económica, ¿no? Cuando los precios de la soja volaban, y las retenciones a la exportación de la soja, la economía le permitía al gobierno recaudar mucho dinero, y tenían esta intención al menos de que la obra pública fuera uno de los puntales de la economía. Este ministro que vos mencionabas, De Vido, fue uno de los ministros más importantes del kirchnerismo. Su número 2, Roberto Barata, tenía un chofer, Roberto Centeno, que hacía recorridos, lo debe hacer recorridos por las casas, las oficinas de los empresarios de la obra pública, le entregaban bolsos con dinero.
y él después llevaba esos bolsos con dinero a la residencia presidencial de Olivos o a la casa, al departamento que tenían los Kirchner en Buenos Aires. Todo esto fue documentado en 8 cuadernos que fueron entregados a uno de los periodistas de La Nación, Diego Cabot, que lideró esta investigación que ha generado un verdadero terremoto, cataclismo político en la Argentina, porque por primera vez hay empresarios que están involucrados y que han empezado a desfilar por la justicia, haciéndose los arrepentidos, ofreciendo cooperar para intentar tener una condena menor, o por lo menos para intentar mejorar su posición ante los fiscales y el juez federal que lleva esto, que es un juez que está muy enfrentado con el kirchnerismo, el juez Bonadío. Todavía es realmente imposible saber cuáles pueden ser todas las consecuencias que tiene esto. Hay la principal empresa de la Argentina, el grupo Techin, está involucrado, hay empresarios de la construcción que están involucrados. Un primo del presidente, Mauricio Macri, Calcaterra, está involucrado y dijo que en realidad el dinero que él dio fue para la campaña de reelección de Cristina Kirchner en 2011, ¿no? Es todo un nivel de surrealismo mágico, una caja de gusanos que se ha destapado y que todavía estamos hurgando para saber cuál es el fondo, ¿no? Es claro que para el gobierno esto ha sido una bendición, porque como bien describía Paula, la economía argentina está muy mal, la inflación está alta, la economía está entrando en una recesión, Macri, su imagen está en picada. A muchos argentinos les molesta que el gobierno haya cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que trae los peores recuerdos de la crisis de 2001. La recesión puede ser mucho más larga de lo esperado y puede llegar incluso a estirarse hasta las primarias presidenciales del año próximo y empantanar mucho más el panorama político. Por lo tanto, esto le permite al gobierno mostrarse de alguna manera como que gracias a ellos se permitió esta ofensiva anticorrupción, por más que incluso personas que están vinculadas al presidente queden manchadas por la corrupción. Pero como te digo, es realmente el lavajato argentino, como se lo ha nombrado, y es un entramado de corrupción que recién ahora estamos empezando a desandar el hilo, ¿no? Hacemos una pausa y ya volvemos al programa. Volvemos a Club de Prensa en este último segmento para hablar de 2 temas científicos, compañeros. Uno que tiene que ver con el estudio del sueño, un estudio importante que se hizo por expertos de la Universidad de Stony Brook en Nueva York y Rochester, que publicaron ese estudio en la revista científica The Journal of Neuroscience, y básicamente lo que los expertos recomiendan es que se tiene que dormir de forma lateral, Paula, y no boca abajo, porque eso dificulta la respiración, y que la forma correcta para dormir de manera lateral es del lado izquierdo, no del lado derecho. Eso yo no lo sabía. Dice que beneficia el drenaje linfático del sistema nervioso central. ¿De qué lado duerme usted? Ay, yo por suerte duermo del lado izquierdo, Perfecto. así que estoy en el lado correcto. Estoy del lado correcto del sueño, pero la verdad es que es muy difícil controlar cómo uno duerme, ¿no? Claro. Uno se puede acomodar del lado correcto, pero al instante, cuando uno concilia el sueño, empieza a dar vuelta, y eso es lo bueno de dormir. Pero lo importante me parece que más de qué lado uno duerme es dormir las 8 horas que corresponden, que no creo que ninguno de nosotros aquí en Washington lo haga, ¿verdad? Rafa, ¿usted izquierda o derecha? Es muy difícil dormir, la verdad, 8 horas completas. Yo Sí, no recuerdo, 10 horas ni hablar. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que dormí largo y tendido, como cuando uno dormía en la adolescencia. Eso sí, era pero acá en Washington es muy difícil. Es muy difícil. Tenemos Es a Trump muy tuiteando a las 12 de la noche y a a las 5 de la mañana. Es muy difícil. Es imposible. Lina, ¿usted de qué lado duerme? Por suerte yo no duermo boca abajo, nunca dormí, porque veo que es mejor hacia la izquierda, pero a veces creo que me tumbo hacia la derecha. No sé, nunca boca abajo. Yo arranco del lado izquierdo, pero termino durmiendo siempre boca abajo. ¿En serio? Sí, toda mi vida he dormido Bueno, boca tenemos abajo. un segundo estudio que analizar en este segmento antes de despedir el programa, y uno que tiene que ver con el vínculo del alcohol y el consumo del alcohol y la posibilidad de incrementar el riesgo de tener cáncer. Es un estudio también hecho por científicos, un estudio epidemiológico que iniciaron en la Sociedad Española Oncológica Médica. El diario El País de España cita a la secretaria científica de esta organización y dice que aunque el tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo asociado al cáncer, se calcula que de los 8.8 millones de muertes por cáncer a nivel mundial, 340.000 se deben al alcohol. Entre 3 y 3.5% de tumores que padecen en países desarrollados se deben al alcohol, y se define como consumo moderado
una bebida alcohólica al día. Ese es el nivel de consumo que califica como moderado. Dicen que se recomienda reducir o eliminar el consumo de alcohol porque aún en cantidades moderadas puede incrementar la posibilidad de tener alcohol. ¿Qué piensa usted, Rafael? Hay muchísimos factores que pueden llegar a provocarle a una persona que se enferme de cáncer. Obviamente el alcohol es uno de esos factores. Ahora, si eso puede llegar a ser un elemento que influye en mi decisión de tomar alcohol, no. Creo que una copita de vino al día no le hace mal a nadie. Es como un poco a la reversa. Nos habían dicho que tomar una copa del vino al día era muy bueno para el corazón. Ahora nos dicen que incluso un consumo moderado, claro, el consumo moderado de una bebida alcohólica también puede ser un poco cuestionable. ¿Usted qué piensa? La verdad que estoy desorientada con todos estos estudios. Un día te dicen que el chocolate es buenísimo, otro día que es malísimo, que el café es buenísimo, que es malísimo. La verdad que en Argentina, sobre todo una copa de Malbec todos los días está muy recomendado. No sé ahora, después. O dos. Pero viene de Mendoza. En Mendoza se toma mucho vino. Exactamente. No sé qué pasará ahora después de este estudio, pero la verdad que si tenemos que restringirnos tanto con tantas cosas, vamos a estar de problemas. Hay que disfrutar un poco también, ¿no? El artículo de Lina dice lo siguiente, dice que múltiples estudios que han sido publicados, o sea, el artículo se refiere a diferentes estudios, y uno de esos estudios que fue publicado en la revista Cáncer habla sobre la relación entre el consumo del alcohol y el riesgo de padecer cáncer, y señala que no existe ningún nivel seguro de consumo de alcohol que no sea potencialmente cancerígeno. Según el autor de uno de esos estudios del Centro Médico de la Universidad de Rush en Chicago, no hay ninguna cifra segura a partir de la cual se pueda garantizar que no hay riesgo y que reducir el consumo, evitarlo por completo, reduce el riesgo de tener cáncer. Casi nos están diciendo que no debemos tomar alcohol nunca más. Nunca más. Es un poco difícil, ¿no? Es un poco extremo. Yo creo que los excesos nunca son buenos. Ley seca. Pero la ley seca tampoco. Seca. Entonces, también es cierto que creo que el alcohol es de las drogas, entre comillas, sociales, más aceptadas, ¿no? Porque todavía muchos la asociamos incluso con comer. Para nosotros, de orígenes italianos, españoles, el tema de tomarse una copita de vino con la comida es algo, ¿no? Los franceses también toman mucho vino así. Sin embargo, en algunos otros lados ven el alcohol aquí en Estados Unidos. El tema del alcohol es una cosa mucho más, por más que la gente lo consume, pero está visto, ¿no? Los jóvenes no pueden tomar hasta los 21 años, hay una cantidad de restricciones que yo no sé si son de salud pública o si generan al final el efecto contrario, ¿no? Porque los excesos en ese sentido, porque toman como demasiado, ¿no? Y eso no tampoco me parece. Yo creo que tomar hasta emborracharse, ¿qué gracia tiene? Y eso, obviamente eso genera cáncer, eso genera todo tipo de problemas, no solamente cáncer, pero creo que las culturas latinas como las nuestras consumen alcohol de una manera mucho más como normal y más moderada. Quizás estoy equivocada porque tenemos graves problemas también con el exceso de alcohol en los jóvenes, por ejemplo. La cuestión es que ya no podemos dormir libremente, tenemos que dormir de un lado determinado, tampoco ya no podemos tomar una copa de vino, este mundo está en problemas. Sí. O sea, con eso se acabó el happy hour de los viernes, ya no hay happy hour los viernes. Les agradecemos mucho a los corresponsales que nos acompañaron el día de hoy, a ustedes por su sintonía y por supuesto nos vemos en otra oportunidad. Gracias a Paula Lugones, la corresponsal del diario El Clarín de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, Rafael. Matus de La Nación de Argentina también y por supuesto a Lina Dieste, la corresponsal de la agencia de noticias francesa AFP. Muchas gracias a los tres, nos vemos, que tengan un muy buen día.